ahora sí, comenzando con nuestra sección de estudio de la Biblia, vamos a abrir en el libro de Daniel. Es el libro que venimos estudiando ya hace varios viernes y hoy nos toca el libro de Daniel en el capítulo 6. Los programas anteriores les comentaba que si bien es un libro profético, en su gran mayoría, también tiene varias experiencias personales, tanto de Daniel como de sus amigos o como del rey Nabucodonosor, donde podemos sacar unas buenas enseñanzas para nuestro provecho. Y también es así el caso de este capítulo 6, donde otra vez nuestro personaje principal, el profeta Daniel, va a pasar por un momento muy complicado. Así que vamos a ir leyendo esta historia y cuando lo considere necesario voy a ir parando para hacer algunas aclaraciones. Para contar un poquito, si recién te enganchás o no te acordás qué fue lo último que vimos, en el capítulo 1 comenzamos viendo a Daniel de muy adolescente con sus 3 amigos que fueron tomados como esclavo por el reino de Babilonia. Entonces empezaron su nueva vida en Babilonia bajo el mandato del rey Nabucodonosor. Al principio se mantuvieron firmes, no quisieron contaminar sus cuerpos con comidas que Dios no había permitido y Dios los libró de cualquier castigo y les comenzó a dar dones, especialmente a Daniel el don de la interpretación de sueños. Es así como en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor tiene un sueño con una estatua que cada parte de la estatua estaba hecha de un material diferente y cada una de esas partes estaba anunciando la historia del futuro. Cada parte de la estatua simbolizaba un periodo diferente de la historia con un reino diferente que iba a gobernar. En los capítulos 3 y 4 vimos las idas y vueltas del rey Nabucodonosor, aceptando al único Dios verdadero, viendo todas las evidencias dadas a través de sus siervos, hasta el punto también que Dios quiere bajar la soberbia que él tenía y lo hace vivir casi como un animal, con una locura extraña durante 7 años, hasta que Nabucodonosor se pone en pie, recupera la cordura y reconoce delante de todo el mundo conocido, siendo el rey más importante, que Dios era el único Dios vivo, verdadero y todopoderoso. Pero ahí termina la historia de Nabucodonosor y comienza la historia del gobierno de su nieto. Y el capítulo pasado fue donde vimos que mientras el nieto de Nabucodonosor cometió una terrible herejía, trayendo todos los utensilios del templo del pueblo judío, y comenzó a emborracharse él con todas sus mujeres, y de repente apareció una mano misteriosa sin cuerpo, escribiendo en la pared una sentencia de muerte. Daniel pudo interpretar ese mensaje, y en ese mismo momento el reino de Media y de Persia atacó Babilonia y la anexó a su reino. O sea, destruyó todo lo que era el gobierno de Babilonia y ahora se erigieron como el imperio que gobernaba el mundo. Obviamente, Daniel sigue ahora esclavo de este nuevo imperio, pero con una particularidad. El versículo 1 del capítulo 6 nos dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Vemos que a pesar de haber cambiado de gobierno y de haber un nuevo imperio, Daniel, que ya había sido favorecido en el reino de Babilonia y donde era un gobernador absoluto después del rey,
ahora lo continúa siendo en el rey de Media y Persia. Esto significa que los gobernantes veían en él el favor de Dios, veían una sabiduría especial, una inteligencia y una honestidad que no podían encontrar en sus demás sirvientes. Entonces, en esta nueva época del mundo, donde ahora gobernaba Media y Persia, con Darío como rey, Daniel siguió siendo uno de los gobernadores más importantes. Sigue diciendo, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es bastante parecido al ejemplo de la historia de José, ¿no? Cuando Dios elige y capacita a una persona, puede llegar a estar en un puesto de autoridad casi en la cumbre del mundo. Pero esto iba a traer un problema para Daniel, porque sigue contando la historia. Dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Si en este mundo sos honesto e íntegro, seguramente vayas a encontrar una total oposición. Entonces todos estos sátrapas y gobernadores lo querían voltear, como se dice acá comúnmente en Argentina, lo querían tumbar a Daniel seguramente para ocupar su lugar. Pero les daba un terrible odio que Daniel fuera íntegro, que fuera tan casi perfecto. Seguramente, me imagino, lo habrán querido sobornar y no aceptaba, lo habrán querido convencer de hacer algo ilícito y él se oponía. Seguramente cuando ellos querían hacer algo ilícito fuera de la ley, estaba ahí la presencia de Daniel que no se los permitía. Entonces comenzaron a odiarlo y empezaron a ver en dónde lo iban a hacer tropezar para que Daniel ya no fuese más una molestia. El versículo 6 dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Pero antes de esto me salté un versículo, ¿no es cierto? Ellos estaban buscando la forma de ver cómo hacían caer a Daniel. El versículo 5 es el que tenemos que leer. Dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces ahora sí dice que estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, para que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Encontraron entonces la forma estos sátrapas de hacer caer a Daniel. Le endulzaron el oído al rey, acá decimos así, le endulzaron el oído, hicieron que su ego se infle, le dijeron: Rey Darío, vos sos el mejor de todos, sos el más importante, la gente tiene que adorarte porque vos sos un dios. Publicá una ley y ponele tu sello, porque si vos le ponés tu sello, la ley de Media y Persia no se puede revocar, para que toda persona durante 30 días no adore a nadie que no sea a vos. Y el rey ahí fue todo orgulloso, hizo la ley y la selló. El versículo 9 dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Seguramente estos sátrapas sabían que Daniel nunca iba a poder pasar 30 días sin adorar a su Dios, y mucho menos adorando a otro que no sea su propio Dios, y le hicieron una trampa que iba a resultar de una forma positiva para ellos. El versículo 10 dice:
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Lejos de tener miedo, lejos de esconderse o de avergonzarse o de tener temor a causa de su Dios, Daniel siguió haciendo lo que él hacía. Él extrañaba su ciudad, su país, extrañaba Jerusalén, que era donde estaba el templo. Entonces, en su habitación, él abría las ventanas, y miraba simbólicamente hacia donde estaba Jerusalén, en dirección hacia donde estaba el templo, y él oraba 3 veces por día. Las ventanas abiertas obviamente significaban que cualquiera que pasara por el frente lo iba a poder ver. Versículo 11 dice: Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Acá podemos notar que de tan íntegro que era Daniel y de tanta sabiduría que él tenía a causa de su relación con Dios, seguramente había ya hasta una especie de amistad con el rey Darío, porque Darío sabía que podía confiar en Daniel 100%, que nunca lo iba a robar, que nunca lo iba a estafar, que no le iba a mentir y que iba a hacer su trabajo de manera absolutamente honesta y con excelencia. Entonces había desarrollado una amistad. Y cuando el rey Darío se dio cuenta que habían hecho una trampa, se puso muy pero muy triste. Y yo me lo imagino en su palacio real, juntándose con una batería de abogados, tratando de ver qué vericueto había en la ley para salvar a Daniel. Pero, lamentablemente, la ley de Media y de Persa no podía ser abrogada, y esto es lo que le echaron en cara al rey. En el versículo 15 dice: Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Se ve que estaba muy pero muy afectado el rey, porque tenía un cariño notable sobre el profeta Daniel, que sufrió ahora un castigo terrible, quizás similar al que habían sufrido sus amigos en el capítulo 3. ¿Se acuerdan de Ananías, Misael y Azarías, a quienes en Babilonia les cambiaron el nombre y les habían puesto Sadrach, Mesac y Abednego, cuando el rey Nabucodonosor había construido la estatua de oro completamente, dando un mensaje al mundo diciendo que mi reino no se va a terminar, va a ser eterno? Cuando los 3 amigos de Daniel no se arrodillaron frente a la estatua, fueron lanzados
adentro de un horno de fuego que lo habían sobrecalentado 7 veces más de lo común, y los soldados que los habían arrojado murieron de tanto calor. Entonces ahora un destino similar corría Daniel. En aquella ocasión, con Ananías, Misael y Azarías, Dios los libró. Ustedes recordarán que el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, apareció adentro del horno de fuego, caminando entre los 3 amigos, y el rey Nabucodonosor vio al cuarto, y él se dio cuenta que era semejante, entre comillas, al Hijo de los dioses. Se dio cuenta, Nabucodonosor conocía por los judíos que Dios tenía un hijo, y ahora lo veía caminando entre esas 3 personas que había condenado. Ahora lo que nosotros vamos a ver en este capítulo es qué suerte va a correr Daniel, si tiene la bendición que tuvieron sus amigos de ser librado, o si se lo comieron los leones. Imagínense pasar toda una noche en un foso con un montón de leones totalmente hambrientos y carnívoros. El rey, en el versículo 19, dice: se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Yo creo que al hacer esto el rey estaba indicando que tenía confianza de encontrar a Daniel vivo, de que tenía alguna esperanza. Y esto sin duda es porque había visto el poder de Dios a través de Daniel, había escuchado de todas las cosas que habían sucedido con él, y por esa amistad que tenía, Daniel seguramente le había dado a conocer perfectamente quién era el Dios verdadero. Entonces Darío con esperanza fue de mañana muy temprano hasta el foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces, a gritos, dice, a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces dice que se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Se acuerdan cuando los 3 amigos de Daniel salieron del horno? No tenían quemado ni un pelo ni un hilo de su ropa, ni siquiera tenían olor a humo. Acá Daniel pasó toda la noche entre los leones, pero dice que un ángel de Dios vino y cerró la boca de los leones, y Daniel estaba sano y salvo. Pero ahora vamos a ver qué actitud toma Darío, y vamos a ver que él había descubierto que todos estos sátrapas habían hecho una trampa para que su amigo, su mejor siervo, fuera ejecutado a muerte. Así que muy contento el rey Darío no debía estar. El versículo 24 nos dice: y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fue una carnicería. Todos los que habían acusado a Daniel, ellos y sus familias, fueron arrojados al pozo, al mismo pozo que Daniel. Y los mismos leones que no abrieron su boca contra Daniel, esta vez despedazaron un montón de personas. Ahí vemos nuevamente el cuidado que Dios tuvo para con su siervo fiel. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Y acá vemos como Nabucodonosor
que escribió un capítulo entero, más precisamente el capítulo 4, acá también vamos a ver palabras exactas del rey Darío. Recordemos, Babilonia había sido el imperio más grande del mundo y Nabucodonosor el rey más poderoso del mundo. Todos eran esclavos de Babilonia y de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor terminó diciéndole al mundo entero: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esas fueron las palabras de Nabucodonosor. Y ahora tenemos a Darío, que le escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas en la tierra, y dice: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Acá termina el capítulo 6 que hoy estábamos leyendo, pero qué importante es la enseñanza que nos deja esta historia. Como vez tras vez Dios se sigue manifestando en la vida de sus siervos fieles, tanto de Daniel como de sus amigos, salvándonos hasta de la pena de muerte lo salvó. Y no solamente eso, sino que utiliza a sus siervos sencillos, pero íntegros y obedientes, para que su nombre y su carácter sean conocidos a través de todo el mundo. Para que se den una idea, Babilonia en ese tiempo, o después Media y Persia, equivalen a como si hoy el presidente de Estados Unidos o de la ONU o el Papa se levantaran hoy a decir que Dios es el único Dios verdadero y que vive por los siglos de los siglos y que su reino es eterno. A eso equivale. Lo que sucedió en ese tiempo fue tremendo. El mensaje que pudo ser dado a través de Daniel y de sus amigos fue un mensaje a nivel mundial. No quedó persona por conocer al Dios de Daniel, porque cuando un rey daba un edicto, iban sus mensajeros a través de todos los reinos del mundo conquistado y lo hacían saber a la gente. Había personas que los leían en las plazas. Entonces, de esta manera, Dios, teniendo sus siervos esparcidos en toda la tierra, daba a conocer su nombre y su carácter, y nos muestra cómo Dios está dispuesto a bendecir y a cuidar a todos aquellos que le son fieles en lo poco, como fue Daniel y sus amigos, por ejemplo, en la comida, o también en lo mucho, cuando se negaron a adorar los amigos de Daniel al rey Nabucodonosor y Daniel al rey Darío. Fieles en lo mucho, aun cuando podían perder su vida. La Biblia dice que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es muy importante ser fiel hasta en las cosas más pequeñas, en el día a día. Y eso nos va a ir preparando para cuando tengamos que ser fieles también en las cosas más complicadas. El próximo capítulo, el capítulo 7, que vamos a estudiar juntos el viernes que viene, es un capítulo ya para el que hay que prepararse. Ya no es un capítulo histórico, es un capítulo profético. Y es un capítulo profético de los complicados, donde vamos a empezar a ver nuevos sueños en los que Dios se manifiesta a Daniel. Vamos a ver esas
cosas que Daniel ve en visiones, cosas raras, animales, algunos animales terrestres que tienen alas, y vamos a ver cosas que no son literales, que no existen, pero que Dios utilizó para dárselo a Daniel en sueños, para contarle todo lo que debía pasar en el mundo. Vamos a ver el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. Ahora vamos a empezar a verlo de una forma ampliada. Vamos a poner la lupa en los detalles de cómo fueron sucediendo las cosas en la historia, y vamos a poder comprobar que todo está al completo control de Dios. Nada de lo que sucede sin que Él lo permita. Entonces, te pido que toda esta semana puedas estar orando por mí para poder estudiar más profundidad el tema, y también que puedas orar por vos para que Dios te pueda dar sabiduría y predisposición para poder entender de una manera perfecta todo lo que vamos a estar estudiando. Y todavía esta semana estás a tiempo de poder compartir estos primeros 6 temas a personas que no lo hayan escuchado, para que el viernes puedan estar acompañándonos en vivo, que podamos estar juntos compartiendo en vivo este momento de los viernes, estudiando el capítulo número 7 de Daniel. Desde acá yo te mando un muy fuerte abrazo, deseando que este día especial, día santo del Señor, lo puedas pasar congregándote con hermanos, donde se pueda alabar a Dios y donde puedan estudiar también su palabra, meditar en su creación, y que si te pones en contacto conmigo, ¿sí? Podemos para los próximos programas comenzar nuevas secciones de testimonios y de pedidos de oración también. Lo podés hacer a mi número de teléfono personal, que es más 54 911 22 67 49 09. Me puedes escribir, te alegro a la lista de difusión de WhatsApp y podemos conversar y hacer algo, armar algo para que puedas salir en la radio a través de un audio o de un testimonio escrito, donde podamos contar tu experiencia con Dios, qué es lo que Dios hizo por vos, o qué es lo que querés, o qué es lo que necesitas que Dios haga por vos, y así todos juntos podemos orar. Así que vamos a terminar, y me gustaría hoy hacer una oración para poder finalizar este programa de radio 7M, hoy viernes 14 de febrero, ya sábado 15 para los que creemos en el sábado santo de nuestro Dios. Amoroso Padre que estás en el cielo, gracias una vez más por tus bendiciones, por este programa, que pudimos abrir tu palabra acá entre hermanos, que pudimos compartir lo que tú haces por nosotros, lo que has hecho por Daniel, por sus amigos, por todos tus siervos que te han sido fieles. Gracias por todos estos testimonios que nos ayudan a nosotros para poder tomar decisiones, para poder ser más valientes y para poder confiar más en ti. Te rogamos que durante esta semana nos ayudes a poder estar más cerca tuyo, a poder obtener más conocimiento de parte de ti en nuestro estudio diario, y que puedas prepararnos para encontrarnos el próximo viernes a estudiar un tema muy complejo que necesitamos sí o sí que puedas prepararnos y abrir nuestra mente, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo por nuestra cuenta. Por eso te pedimos que puedas estar con nosotros, y si es tu voluntad que puedas bendecir todos estos contenidos que hayan pasado y los que vendrán, para que puedan llegar a quienes sea tu voluntad. Te damos gracias por todo, y también rogamos tus cuidados y que nos puedas dar descanso. No merecemos nada, pero te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Un saludo muy grande para todos. Mi nombre es Roberto Calvermater y esto fue Radio 7M.